Buenos días a todos y todas. Esperamos que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas y bienvenidos a este webinar titulado Reflexiones de la COP30 y su implicación para la acción climática en América Latina y el Caribe. Estaremos iniciando el webinar en unos minutos. Esperamos que puedan oírnos y escucharnos correctamente. Tenemos también para todos el servicio de interpretación. Daremos entonces solamente unas pequeñas instrucciones antes de iniciar nuestro, nuestro webinar el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Tenemos unas pequeñas instrucciones antes de comenzar el webinar. Queremos indicarles que esta sesión está siendo grabada. Todas las personas participantes permanecerán con el micrófono apagado durante todo el evento. Se utilizará la sección de preguntas y respuestas o de Q&A para enviar las preguntas o comentarios y por favor mantengamos un intercambio respetuoso con todas las personas panelistas. También recordarles que tenemos el servicio de interpretación simultánea para inglés y español durante todo este webinar. Por favor, hagan clic en el icono del mundo que aparece en pantalla y escojan su canal de preferencia en el idioma, ya sea inglés o español. Bueno, tenemos esta agenda el día de hoy con las palabras de bienvenida y la introducción general del panorama de los resultados de la COP30 y conclusiones a cargo de Marcela Jaramillo, directora ejecutiva de la plataforma 2050 Pathways, la intervención de el señor Jairo Quiroz sobre los retos y rutas para la acción climática en América Latina y la introducción de Lisa Perch de Sadie Consulting acerca de los retos y rutas para la acción climática en el Caribe y una sección de preguntas y respuestas. Nuevamente les damos la bienvenida. Mi nombre es Daniela Villalta y voy a estarles acompañando en la moderación de este evento. A manera de contexto general, el espacio de hoy está diseñado como un diálogo experto y focalizado con el objetivo de reflexionar sobre los aprendizajes clave, los desafíos de implementación y las prioridades estratégicas a partir de la COP30 realizada en noviembre del año pasado, 2025, en Belém do Pará, Brasil. Esto para la acción climática en la región en los próximos años. Esto sigue siendo relevante y ha cambiado en cómo los países de América Latina y el Caribe pueden fortalecer la implementación y la planificación de largo plazo de cara a los próximos años. En este marco, me complace presentar a nuestra keynote speaker, quien es Marcela Jaramillo. Ella es directora ejecutiva de 2050 Pathways Platform. Cuenta con más de 12 años de experiencia en política y financiamiento climático, con un enfoque destacado en planificación de largo plazo y estrategias hacia la neutralidad de emisiones. Antes de asumir el rol actual, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando a gobiernos en el diseño de estrategias, cero emisiones netas y en la alineación de finanzas públicas con los objetivos climáticos. Marcela abrirá la sesión con una intervención, así que, bueno, le cedo la palabra a Marcela para su intervención. Adelante.
Hola Daniela, muchísimas gracias por la apertura y por la presentación y la introducción y buenos días a todos y todas que se unen hoy a la conversación. Es un placer estar aquí. Como mencionas, Daniela, para iniciar un poco y contextualizar la conversación, voy a dar algunas palabras sobre mis reflexiones en relación a algunos de los resultados de la COP, que también vale la pena traerlos aquí sobre la mesa para la conversación en este espacio. Y luego algunos elementos que estamos viendo pueden ser importantes para la región para seguir adelante en avanzar con los objetivos regionales y globales de la acción climática. Para empezar, quizás vale la pena mencionar, yo creo que como todos, seguramente muchos de los que están aquí conocen bastante ya los procesos de la COP, pero cuando vamos a reflexionar sobre los resultados, creo que siempre encontramos una mezcla de áreas de logros y frustraciones. Y creo que en realidad es un proceso o un resultado natural dentro de un proceso multilateral que trae a más casi 200 países a tratar un tema que realmente requiere transformaciones profundas en nuestras sociedades y estructuras nacionales de desarrollo y elementos económicos. Así que, sin sorpresas, creo que la COP30 nos deja también con un paquete de áreas en donde se han avanzado logros importantes, pero donde también se generaron algunas áreas de frustraciones en las que es importante tener en cuenta y pensar cómo podemos seguir abordando y avanzando para generar soluciones. Creo, sin embargo, que a pesar y antes de abordar algunos de esos elementos que fueron desarrollados en la COP30 en Brasil, es muy importante también quizás empezar con reconocer y celebrar el hecho de que la COP30 tomó lugar bajo condiciones geopolíticas bastante complejas, quizás uno de los momentos geopolíticos más complejos durante el proceso en los últimos años. Y sin embargo, el hecho de que haya logrado mantener el proceso y avanzarlo más o menos en ciertas áreas, sigue demostrando valor y relevancia en esto y el compromiso de muchos de los países en seguir avanzando de manera conjunta en atacar esta temática y en proteger los compromisos ya puestos en marcha desde el Acuerdo de París, incluso aún sin la presencia de países como Estados Unidos. Quizás para mí, a modo un poquito de resumen, quizás pensaría en resaltar una palabra clave que nos dejó Belém y ese es la implementación. Creo que siempre se habló que iba a ser una COP de implementación y creo que eso va a quedar como un elemento esencial, como el enfoque para las acciones de siguientes pasos. Y quizás lo que esa implementación se transformó un poco durante la COP es en una serie de hojas de rutas. Y ahí también está ese balance de qué tan eficientes y efectivas van a ser esas hojas de rutas en apoyar esa implementación. Y esa es parte de alguna de las reflexiones que daré. Y más allá de eso, también creo que sigue trayendo sobre la mesa la responsabilidad y la urgencia absoluta realmente de que las decisiones que estamos tomando ahorita en el corto plazo, tanto a nivel nacional como global, nos acerquen realmente al objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados y fortalecer la resiliencia y la inclusión en la acción climática donde realmente sabemos que cada décima va a tener que ser luchada y trabajada y es importante que hagamos ese trabajo por ella. Entonces, creo que el 1,5 sigue estando sobre la mesa, pero sigue siendo bastante frágil y nos deja con una responsabilidad muy grande de enfocarnos en esa implementación efectiva. Y quizás también, un poquito antes de abordar otros elementos, pensar que obviamente la COP tomó lugar en nuestra región. Para América Latina y el Caribe creo que era importante que la COP ayudara a resaltar activos únicos de nuestra región, como todo el tema, por supuesto, de la naturaleza, la diversidad social y nuestra capacidad de innovación. Yo creo que esos elementos siguen siendo elementos esenciales para que en la región usemos esto como un camino, una brújula para lograr los objetivos, pero tenemos varios desafíos reales a nivel regional. No hay una clara apuesta colectiva y a nivel internacional todavía hay vacíos importantes que tenemos que seguir trabajando para poder catapultar y proteger esa diversidad, esa naturaleza y esa capacidad de innovación que tenemos en la región.
Quizás para empezar a abordar algunos elementos claves que se desarrollaron en la COP, los traigo a colación un poquito para que sean parte como de la conversación y resaltar algunos de los elementos que se discutieron en la COP. Pero como sabemos, la decisión principal que salió de la COP, la Muritao, lanzó varios elementos en términos de implementación. Está el acelerador de implementación global y la misión de Belém hacia 1.5 grados, enfocados mucho en la implementación. Todavía, como mencionaba, hay muchas preguntas en esto, cómo se va a traducir en elementos centrales, pero lo que sí sabemos es que las NDCs y los NAP siguen siendo un foco de cooperación para avanzar en resultados de implementación. Entonces, esto sí nos da un foco para la región, para pensar cómo vamos a traducir estas nuevas NDCs que se han presentado ya a la convención y donde la región Latinoamérica del Caribe ha sido bastante activo, ha presentado muchas NDCs, sabemos que algunas que faltan y sabemos que esas están muchas en proceso de definición y sabemos que se hizo un trabajo muy consciente en muchos de los países en pensar cómo estas nuevas NDCs pueden ser más prácticas, cómo pueden avanzar implementación y cómo podemos aprender de las lecciones que ya se recabaron en la primera o ya las dos ondas de NS que se han presentado. Y vale la pena resaltar también, y tuvimos nosotros desde la plataforma varias experiencias muy valiosas que creo que son valiosas no solo para la región, pero para el mundo, en que se presentaron ya este año por primera vez elementos de conexión de diferentes instrumentos nacionales, en particular las estrategias de largo plazo al 2050 y cómo esas NDC sí son un pasito hacia cumplir esos objetivos globales. Se aprendió mucho y se vieron diferentes enfoques para lograr esa articulación que es esencial para que lo que estemos haciendo ahora realmente esté abonando a los objetivos que los países han planteado para su transición profunda. Ahí sí vale la pena que recordemos, sin embargo, pues que a nivel global las NDCs suponen hasta ahora en su conjunto una reducción aproximada de un 12% con respecto a los niveles del 2019. Y esto está muy lejos de las reducciones que necesitamos de un 60% para poder alcanzar la meta de 1.5. Y creo que aquí es donde hay un sentimiento global de enfoquémonos entonces en implementar e implementar más de las metas que incluso se han puesto en esas NS que sabemos que están limitando. Y en ese sentido, una primera reflexión para nosotros en la región es pensar un poco efectivamente cómo vamos a enfocarnos en áreas que catapulten y amplíen la capacidad de transformar nuestros sectores y de avanzar con los objetivos que se han definido. En el Muritao y un poco en la conversación que se realizó en la COP, hubo un énfasis muy grande en pensar en cómo pasar de NDCs a planes de inversión y yo creo que para Latinoamérica esto no es nuevo. En la región han habido muchísimos trabajos en planes de inversión, en estrategias de financiamiento y acá lo que yo creo que es importante es revisar esas lecciones, a qué funcionó, qué no funcionó y cómo nos vamos a embarcar en un proceso que quizás requiera cambios de enfoques y no vayamos otra vez a caer en ese mismo ciclo de hacer nuevos análisis que quizás están no catapultando los resultados que necesitamos a nivel financiero, económico y político. Y ese enfoque también en esa institucionalidad que sigue siendo una parte esencial y esa capacidad institucional para la implementación. Y es un área en la que creo que vale la pena mucho una conversación regional porque hay experiencias muy valiosas en esto que vale la pena capturar y reflexionar cómo podemos entonces hacerlo mejor, en dónde nos quedamos cortos, qué no funcionó. Y obviamente esto tendrá conexiones con otro punto que mencionaré ahorita en el tema del financiamiento internacional. De la COP30 creo que vale la pena resaltar el tema de adaptación, que también era supuestamente también una COP de adaptación. Y acá también hubo una mezcla de objetivos cumplidos y frustraciones. En general se adoptaron unos indicadores y se avanzó un poco en el objetivo de la meta global de adaptación. Y uno de los elementos quizás más bienvenidos fue ya el llamado a triplicar el financiamiento de la adaptación para el 2035.
Entonces aquí hay un avance, pero todavía se necesita mucha robustez técnica. Creo que es un área en la cual muchos de los países de la región están avanzando, pero sabemos que todavía nos falta claridad sobre cómo medirlo, cómo financiarlo, y en el contexto global, ese triplicar, ¿cuál es la línea base? Hay todavía varias preguntas. Y me gustaría resaltar también dos temas que se pusieron sobre la mesa en la COP, que son absolutamente esenciales cuando hablamos de cambio climático. Y fue el tema de los combustibles fósiles que estuvo en la conversación, que finalmente no formó parte de la decisión final, pero se lanzó un trabajo alrededor del el desarrollo de una hoja de ruta para la eliminación de los combustibles fósiles, liderada mucho por la región, con Colombia, Brasil y ahorita también Holanda, haciendo parte pues de avanzar esta agenda. Es un tema que es muy importante abordar. En la región hay muchos países productores y hubieron muchos países que hicieron parte de una coalición para que avanzara este lenguaje en la COP. Aunque no se logró como parte esencial del proceso oficial de negociación, hay una ventana, creo que es una ventana importante, en la que debemos ayudar a preguntar esta hoja de ruta cómo puede apoyar a los países a abordar preguntas muy reales y muy difíciles de qué significa para un país productor o para un país en donde la economía tiene conexiones o a nivel energético o económico grande con los combustibles fósiles, cómo vamos a proponer salidas reales y hojas de rutas que construyan sobre el trabajo que ya han hecho los países. En muchos casos, por ejemplo, las estrategias de largo plazo y las NDCs pueden dar señas y una base esencial para avanzar con esto. Y también hubo una conversación sobre el tema de deforestación que se diluyó un poco, pero que sigue siendo también una ventana importante para detener y revertir la deforestación, que para nuestra región es también un elemento esencial. Ya para mencionar algunos otros elementos que se avanzaron en la COP, está por supuesto el tema de financiamiento. Es un tema que siempre es muy complejo y para el cual habían bastantes expectativas en la COP 30. Sin embargo, creo que las señales fueron mixtas en cuanto a los avances. Se lograron algunos avances más técnicos y de transparencia, pero el paquete de financiamiento creo que quedó corto frente a las necesidades de los países, especialmente si estamos hablando de implementación y de abordar temas un poco más amplios en cuanto a la estructura financiera global. Hubieron también temas muy importantes para resaltar. Creo que se avanzó en el tema de la transición justa. Se lanzó el programa de trabajo de transición justa, que creo que va a ser importante para poner al centro de la conversación elementos de derechos humanos, trabajo digno, protección social, que yo creo que sin estos elementos es imposible que en nuestros países o en nuestras sociedades podamos avanzar realmente con la implementación de transformaciones en la economía para lograr objetivos de desarrollo sostenible y de cambio climático. Y quizás vale la pena resaltar que en la COP 30 hubo un espacio muy activo de la sociedad civil, un espacio que quizás estuvo un poco perdido en COP anteriores. Y yo creo que esto también pone sobre la mesa también la importancia y el espacio que se le da a nuestra región a esa participación activa de la sociedad civil, que creo que vale la pena que resaltemos y que estemos bastante orgullosos al respecto. Eso un poquito, yo sé que hay muchos otros elementos que se discutieron en la COP, muchas otras actividades que se pueden mencionar, pero quería rescatar algunas un poquito para traerlas a la mesa. Y ahorita un poquito ya para cerrar mi intervención, rescatar algunos elementos que salieron mucho de las conversaciones que tuvimos en la COP con muchos países, gobiernos, organizaciones, un poquito pensando en qué es necesario para que podamos realmente pasar de planes, porque en Latinoamérica tenemos muchos planes bastante robustos, muchos siguen avanzando, pero cómo podemos hacer que esos planes realmente pasen a implementación y cuáles pueden ser nuestros papeles. Para dejarles algunas reflexiones al respecto, lo que escuchamos primero es partir de la realidad, no partir de cero. Hay que construir sobre los mecanismos nacionales de coordinación ya existentes y tener un enfoque en fortalecer, no tanto crear nuevas instituciones paralelas, sino fortalecer las instituciones ya en funcionamiento.
Trabajar a través de los sistemas nacionales y no al margen de ellos. Creo que esto fue un mensaje bastante fuerte que se lanzó también en relación al financiamiento internacional y a cuál debe ser esa cooperación internacional que se canalice cada vez más a través de instituciones nacionales y regionales y no solamente a través de instituciones internacionales. Respaldar mucho las estrategias lideradas por los países en una búsqueda de responsabilidad mutua, que realmente el trabajo en implementación vuelva y mire, bueno, qué hay en las NDCs, qué hay en los NAPs, en las estrategias de largo plazo, y de ahí realmente invertir en las capacidades, en las herramientas, en las instituciones y procesos para cumplir con esos elementos. Eh, y en general todavía hay un tema de cómo reducir la fragmentación, que en realidad cuando hablamos de implementación se vuelve un poco más complejo porque cuando estamos implementando requerimos múltiples niveles de acción con muchos actores. Entonces queremos que eso pase, pero al mismo tiempo cómo podemos asegurar que esas partes sumen a algo global y al mismo tiempo que la cooperación o el financiamiento internacional no fragmente, sino que ayude efectivamente a que eso sea una suma total hacia los objetivos que se están planteando. Creo que desde esto nos deja un elemento muy importante y es un mensaje inequívoco de que el progreso real depende de empoderar a los países para que tracen sus propias trayectorias y transforman esas trayectorias en transformaciones institucionales de política e inversión. Y dentro de eso creo que es muy importante recordar que cada contexto país es bastante puntual. No hay fórmulas fijas específicas de cómo la implementación tomará lugar y esa diversidad en las trayectorias es una fortaleza que debemos celebrar, pero que también implica un desafío a cómo las abordamos y proveemos un apoyo que facilite ese accionar. Para simplemente cerrar, creo que nos dejó Belén pues un llamado importante a enfocarnos bastante en la implementación. Esto viene con preguntas complejas en temas de justicia, economía, adaptación, financiamiento y por lo tanto tenemos bastante trabajo adelante todavía con un contexto geopolítico complejo que para la región también está marcado por múltiples procesos electorales y cambios políticos este año, y donde las prioridades económicas y financieras ocupan un lugar central en la toma de decisión y requiere que realmente reimaginemos y rediseñemos elementos de la arquitectura financiera, de la cooperación, de la gobernanza, de la política, para lograr avanzar de manera conjunta objetivos nacionales, socioeconómicos, pero también climáticos que tenemos en mente. Esto realmente dependerá de nuestra capacidad de lograr proteger esos objetivos globales comunes y mantener teniendo una cooperación dinámica para que la colaboración internacional no se quede relegada a un segundo plano. Yo creo firmemente que tenemos todas las herramientas, particularmente en Latinoamérica se ha avanzado muchísimo trabajo que yo creo que forman unos elementos esenciales para que podamos avanzar y que a medida que avanzamos tenemos preguntas más difíciles de resolver, pero eso es una señal que estamos avanzando en la dirección que necesitamos avanzar. Y que a pesar de que hay elementos frustrados y nuestras metas están aún lejos, ya sabemos que la trayectoria de calentamiento global ha pasado de superar los 4 grados centígrados a estar más alrededor de los 2,3, 2,8, gracias a muchos de los esfuerzos que se han hecho desde el Acuerdo de París. Así que sí es posible y creo que podemos seguir trabajando y requerirá cada vez más un apoyo conjunto. Creo que lo dejo ahí, pero estoy también con la curiosidad de escuchar otras reflexiones y hacer parte de la conversación. Muchísimas gracias, Marcela, por estas reflexiones tan claras. Bueno, también vamos a partir de estas ideas a pasar a una conversación con las otras personas panelistas, con las perspectivas regionales. Y tenemos primero me gustaría presentar a Jairo Quiroz, quien es experto internacional en sistemas energéticos y de cambio climático, con más de 15 años de experiencia en América Latina, el Caribe, África y Asia. Es doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad de Manchester.
y profesor en Loughborough University y Imperial College London y actualmente también se desempeña como director de proyectos en Climate Lead Group. Queremos hacerle la primera pregunta a Jairo sobre cuál es el mensaje principal que ve a partir de la COP30. Muchísimas gracias, Daniela, por la introducción y muchísimas gracias también a Marcela por esa descriptiva conclusión de la copy. Qué difícil opinar ahora después de Marcela, siempre me complica ese camino. Pero voy a hacer algunas reflexiones y que de repente por el background lo puedo enfocar al sector energía y transporte, pero no voy a obviar los otros sectores que siguen siendo igual de relevantes, como mencionaba Marcela. Creo que la COP nos deja un mensaje muy claro para la querida región, que no somos una región con falta de compromisos. Creo que somos una región con desafíos de implementación. Hoy la acción climática, como mencionaba Marcela también, no depende de nuevas metas. Yo creo que las metas están establecidas en muchos países, sino que hay una capacidad o una falta de capacidad de ejecución. Y eso se debe a algunos obstáculos estructurales como falta de financiamiento, entre otros. Y yo creo que es ahí donde aparecen nuevos cuellos de botella en el sector energético, por ejemplo, la infraestructura habilitante carece, hay faltante de redes eléctricas, como señala un estudio que recientemente publicamos. La regulación debería de modernizarse y la coordinación interinstitucional debería de fortalecerse. Quiero subrayar algo desde este momento, ya que, como decía, mi enfoque o mi participación será más enfocada al sector energético, pero en la COP y también hoy gran parte de la conversación la centramos en energía y transporte por obvias razones, ¿verdad? Un porcentaje de contribución a las emisiones notable, pero en América Latina no podemos perder de vista otros sectores y dimensiones igualmente críticas: agricultura, bosques y uso del suelo. Son sectores que deben de tratarse con la misma relevancia, no solo por el rol en mitigación, sino porque son fundamentales para la seguridad alimentaria, para la adaptación al cambio climático, para la resiliencia de los territorios, los sumideros de carbono y la provisión de servicios ecosistémicos como salud, agua, suelos y biodiversidad, también como mencionaba Marcela. En la región, somos una región que está altamente expuesta a eventos extremos y Lisa probablemente nos puede contar sobre estos eventos en su intervención, ya que el Caribe, como sabemos, muchos se ve afectada año a año tras año y cada vez de forma más severa. Por ende, la acción climática no puede separarse entre mitigación y adaptación. Es por eso que en América Latina la acción climática no es solo una transición energética, sino es una transformación territorial que fortalece la resiliencia, el desarrollo y el bienestar de todas y de todos. Muchísimas gracias, Jairo. Voy a hacerle la otra pregunta, es, más allá del financiamiento, ¿qué desafíos estructurales continúan limitando a que los países de América Latina conviertan estos compromisos climáticos y globales en avances reales en descarbonización, principalmente en el sector energético y en la modernización del transporte? Y si pudiera recomendar alguna acción inmediata para los gobiernos de la región tras la COP, ¿y cuál sería para acelerar estos cambios en estos sectores? Ok, gracias Daniela por la pregunta. Déjame quebrar la pregunta en partes para responderla. De repente, reitero, yo creo que el elemento resaltante de la COP es el cambio de acción a implementación o de planificación a implementación. Eso ya lo he mencionado y también se mencionaba anteriormente. Hablando de energía, a pesar de que hubieron consensos limitados o incluso en algunos medios se habla de que no hubo mayores consensos, creo que la presidencia brasileña impulsó procesos para una hoja de ruta para la transición de combustibles fósiles con un enfoque justo, ordenado y equitativo. Creo que para nuestra región esto es una señal importante porque busca alinear expectativas de política pública e inversión. Sin embargo, creo que el tema aquí transversal es que la transición deja de ser un escenario abstracto y pasa a ser una trayectoria que, o al menos la hoja de ruta busca a que sea una trayectoria que debe ejecutarse.
Creo que en transporte la COP marcó un punto de inflexión en temas de visibilidad y posicionamiento. El sector ganó peso político con espacios dedicados. La primera COP con un pabellón de transporte. Hubieron diálogos específicos y hubo también el impulso de iniciativas voluntarias como el Transport Stop Take. Esto no resuelve automáticamente los problemas que son estructurales en nuestra región. Creo que quienes han tenido la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de nuestra región han vivido el caos vial que tenemos en todas las ciudades y no hay ciudad que se limite a ese caos. Entonces, realmente hay un problema estructural que resolver. Pero sí, la COP permite cambiar este estatus del sector transporte y la introduce en la agenda climática de los diferentes países, con iniciativas incluso impulsadas por la misma región, como lo hizo el gobierno de Chile, con metas o impulsando metas para electrificación de la flota a nivel regional. Un mensaje clave que emerge de la COP es la convergencia entre energía y transporte. Electrificar buses, flotas, la logística, no es solo una política de movilidad, implica nuevas cargas, nuevas demandas para el sector eléctrico y esto tiene que verse de forma integral. Lo que hagamos en transporte, sea para electrificar flota, sea para cambiar la forma en la que nos movilizamos, tiene un impacto directo sobre el sector eléctrico. Cambio modal, el teletrabajo, muchos hoy en día hacemos teletrabajo, esa carga se traslada y cambia su comportamiento y esto tiene que ser considerado en las políticas públicas. Por eso la transformación del transporte depende directamente de tener un sistema eléctrico confiable, flexible, bien planificado y robusto. Este énfasis en implementación que he venido mencionando aplica con bastante fuerza para el sector, o también aplica bastante fuerte para el sector agricultura, bosques y uso del suelo. Solo para tocar un poquito sobre los elementos del sector no energético, para la región este sector no es marginal, es central para la seguridad alimentaria, como mencionaba anteriormente. También nos permite proteger los medios de vida rurales y también prevén servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, la protección de los suelos y la biodiversidad, que a la vez brindan elementos sumamente importantes para la resiliencia de la región. Además, es uno de los principales sumideros de carbono. Sinceramente, sin un ataque a la mitigación del sector bosques, las metas climáticas van a ser difíciles o hasta imposibles de cumplir. A pesar de que podamos hacer la, dif- di- la descarbonización del sector energético sin atender las necesidades del sector bosques, va a ser sumamente complicado. Y por ende, un llamado aquí que hacemos es de mirar la descarbonización de la economía como un elemento integral y no desacoplado entre diferentes sectores. Ahora bien, una de las preguntas es, ¿por qué estas decisiones y señales globales no se traducen plenamente en acción concreta? Creo que hay varios desafíos estructurales que quiero enumerar. Primero, la infraestructura habilitante. Sin transmisión moderna, sin sistemas eléctricos modernos y robustos, no hay transición energética. Las redes son el eje que permite integrar renovables, asegurar la confiabilidad y sostener el desarrollo rural y urbano de los países. Hoy vemos vertimientos de energía, es decir, energía que no se usa, que se produce de los solares y las eólicas y que no llegan a los hogares por falta de redes eléctricas. Segundo, la gobernanza fragmentada. Muchos países tienen buenos planes, pero fallan en la implementación de esos planes por diversas razones. Una planificación que está desacoplada de la regulación o que no tiene viabilidad financiera. Por ende, debe existir una articulación clave entre la planificación, la regulación, las finanzas y las autoridades ambientales y actores territoriales para que los planes sean ejecutables a futuro. Tercero, los permisos y los tiempos de ejecución de diferentes proyectos en el sector energético principalmente.
Y para enfocarlo de repente puedo hacer una analogía con el sector, con las líneas de transmisión que como mencionaba anteriormente, son fundamentales para poder conectar esos centros, esos nuevos centros de demanda con la generación de menor costo y renovable. Construir una línea de transmisión hoy en día puede tardar más de 7 años y en algunos países de nuestra región hasta 10 años, lo cual es incompatible con los horizontes 2030. Punto. No podemos seguir con esos retrasos incongruentes y desalineados con la planificación de un horizonte del 2030. Y cuarto, en transporte persiste una brecha entre intención y ejecución. Aunque el sector ganó visibilidad, muchas NDCs siguen sin presupuestos claros ni carteras de proyectos bancables, especialmente en el transporte público. Un gran elemento que podríamos utilizar para lograr una reducción de emisiones del sector transporte, pero más importante, para lograr una mejor calidad de vida de todas y todos, porque hoy en día sin un transporte público, los tiempos que perdemos en el caos vial de nuestras ciudades son demasiados y estamos perdiendo calidad de vida. Potencial de beneficio socioeconómico que existe en el transporte público es de difícil de cuantificar realmente, pero es abismal. En síntesis, creo que la COP nos dio una mayor claridad sobre qué hay que hacer. En la región el desafío sigue siendo el cómo: redes, permisos, regulación, coordinación interinstitucional, gestión territorial para ejecutar. Gracias. Eh, mm, Gracias, Jairo, por esas reflexiones acerca de qué acciones son relevantes implementar para lograr la transición. Ahora me gustaría presentar a nuestra otra panelista, la señora Lisa Perch. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Sadie Consulting. Lisa cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo internacional, incluyendo el trabajo en Naciones Unidas, y su trabajo se ha concentrado en temas de cambio climático, crecimiento verde inclusivo, igualdad de género y desarrollo sostenible, con un fuerte enfoque en pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe. Ella nos acompaña como también de una experta desde el Caribe, desde Barbados, y queremos darle la bienvenida a Lisa haciéndole esta pregunta sobre, desde su experiencia, cuáles son los resultados de la COP30 que han tenido un impacto más inmediato en los países del Caribe y qué desafíos siguen impidiendo que las decisiones globales se traduzcan en acciones concretas para los pequeños estados insulares altamente vulnerables. Thank you, Daniela, and good morning, good afternoon, everyone. It's a sincere pleasure to be here on behalf of Saidi Consulting and to be part of this very important and timely discussion. The questions that Daniela posed are, of course, very important, but are complex ones. And I'll start off by noting that for us, as we looked at COP30, we definitely had some of the same reflections as the other panelists. For us, what we saw as key outcomes included the resilience frameworks that were launched and the push and nudge that was given to the Loss and Damage Fund. We saw that Caribbean-focused resilience reports were introduced to guide governments on adaptation planning, disaster risk reduction, and climate resilient infrastructure, and the fact that these needed to be blended together, leveraging some of the same points that Jairo would have just made. These reports and these new reports are now tailored for small island states, and they should better help and guide adaptation planning and how that links with disaster risk reduction, and to bring the UNFCCC frameworks with the Sendai frameworks and the DRR frameworks that exist much more closely together. This is a key point for us, given our exposure and our vulnerability to various climate effects, particularly as the region is still recovering, and Jamaica is particularly, as well as Haiti and parts of Cuba, are still recovering from Hurricane Melissa in October. Additionally, the efforts that were made and the discussions towards advancing implementation are also important, particularly at the point at which the
leverage simplified climate finance access. So what COP30 would have done was be to emphasize the streamlining of access for SIDS. This has been a big issue for us over a long period of time. If you look at any of the current metrics that exist on climate finance, you will realize that SIDS receive a very small proportion of existing climate finance, about 0.2%. And this is based on information available and assessed between 2021 and 2022. The average annual international public adaptation finance received is done so by 39 SIDS. We've actually got more, I believe, in terms of number, and that's about 2 billion. The estimated adaptation finance that SIDS collectively need is actually about 12 billion. So you already start to see the dynamic there in terms of what is needed versus what is actually available, and the complexities of the requirements, the bureaucracy, the demands, and the impact felt on capacity is not small. Critically for us as Caribbean SIDS as well, in terms of this simplification approach and emphasis, is the fact that a lot of our adaptation finance is delivered as debt. Current estimates suggest that this is 44% of debt. And what I will do is just quickly show this slide so that you can see some of the factors that we really have to consider and think through in terms of thinking about how we are going to leverage what came out of COP30. I hope you can see this, but this is the panorama of different elements that we have to think through, we have to manage, we have to navigate. And while COP30 would definitely have delivered advances, there's still some, as Jairo said, structural challenges that exist. One of those is this, ratio between debt and actual freer finance that allows us to invest in adaptation and to be able to then implement some of the global commitments and agreements and guidance that's also now available on adaptation, also coming out of COP30. One of the things that's important to note is that adaptation finance is currently concentrated in about 10 SIDS, and that's 10 out of the 39 that we would have mentioned. So part of the challenge in simplifying will be to get the other 29 SIDS to be more represented in that finance, to make it easier for them to access resources and at the scale that will be needed. Last quick point on this particular issue is the fact that annual financing gaps that are faced by women-owned SMEs in emerging markets are also quite significant. And we're talking about $1 trillion in a gap that really needs to be addressed if we're going to address vulnerability, resilience, livelihoods. We're also going to empower people to be able to adapt as well. And so those are some of the key elements that we are thinking through, certainly from Saïdi Consulting, but some part of the debates that we have ongoing right now in terms of how we look at COP30. Other things that have come through is the fact that we're talking about a 1.3 trillion annual climate change pledge with opportunities to scale renewable energy resilience projects, as I would have mentioned. I mentioned the fact that the loss and damage fund was operationalized with clear pathways for Caribbean states to access finance for climate impacts, which is important because that also deals with the disaster risk reduction side, while most of the funding from the GCF and the GEF would be about adaptation and not necessarily response. The commitments to capacity building are also welcome in terms of training and technical assistance, particularly those that would strengthen institutions to implement climate smart policies. The voluntary fossil fuel transition mentioned by Jairo as well as Marcela. And then for us, critically, in terms of the work that we do, is the advance that was made on the Belém Gender Action Plan that was adopted that directly impacts and shapes not just the Caribbean and SIDS in general, but the world's efforts to make sure that we're embedding gender equity and equality into climate action frameworks. What is also important about the Belém Gender Action Plan is that it takes us from 2026 to 2034. And so it's a pathway and a map and a roadmap that takes us forward at least for the next 8 years, which will be important for a lot of the work that we're doing now and in the future. In terms of structural challenges, I've mentioned some, but I also want to emphasize some that I think need to be brought forward a little bit more. Data and knowledge gaps remain
a critical issue. We often have incomplete and outdated climate data. We often don't have climate data that works well or is very well combined with social and economic data. We also don't have data that speaks to socio-environmental impacts, socio-economic impacts, eco-environmental impacts. And some things, part of the big gap is the fact that we miss the nexus pieces. The human resource shortages have been mentioned, but also the ability to scale. Do we have enough capacity and the frameworks to scale how we respond to vulnerability? I think if you ask most SIDS, that remains one of our perpetual challenges. We are also still dependent on external expertise, and that is external within countries and also within the region and the regions in which we work. We're doing better at being able to pool expertise regionally and even globally when it comes to state-specific requirements, but still it's a challenge. And you can imagine that some of those challenges also mean time differences. These shortages and challenges that come with limited financial resources. Last but not least is the fact that political and social constraints generally, and I know that we want to be careful in terms of how we talk about the geopolitical realities, but they are there. And they also shape an environment that is not always enabling right now to either climate change in general or to responding to the social adaptation requirements that are needed if we're really going to sustainably respond, adapt, and be resilient to climate change. And COP30 really exposed the gap between the ambitious climate finance pledges that we usually have at COPs and beyond, and the fact that we are still dealing with relatively slow, fragmented delivery, particularly at the multilateral level. So I'll stop there in response to your question, and I look forward to the next ones. Muchas gracias, Lisa, por esas reflexiones. Otra pregunta para usted es, ¿qué tipo de alianzas regionales considera más estratégicas para fortalecer la influencia del Caribe en las negociaciones climáticas globales? That's a great question. I think that in the Caribbean region, we have made an enormous effort to really coalesce and to coordinate within our region with support from CARICOM, but also with support from the Caribbean Community Climate Change Center, which we recognize was necessary about 20 years ago. The center celebrated its 20th anniversary, I believe, last year. And that is testament, I think, to the recognition and the early recognition and the commitment that the region has put together. We've also been longstanding members, supporters, and even leaders of the AOSIS effort. And AOSIS is the Alliance of Small and Developing States globally. And that coalition continues to be important to us. We're also members of the G77. We're also members of other groups. I think a key, we also have GRULAC. I think a key element of this, for me at least, is to look at how we enhance our collaboration with the Latin American countries, as we're doing in this webinar. We need to really make sure that our common and shared interests are the things that guide us. Yes, we have language differences, so we speak about 4 or 5 languages. We've got English, we've got Dutch, we've got Spanish, we've got Portuguese, but that should not be a barrier to us. We've got interpretation capacities. We've got people in the region like myself that actually speak 3 or 4 languages. We need to leverage this much, much more than we're doing. We talk about our small size, but if we combined with Latin America, we would no longer be small. Some of the largest countries in the world, some of the countries with the largest capacities for carbon sinks, et cetera, are in the LAC region. And so I think for me, that's one of the things we need to work on. Saïdi Consulting lives and breathes this because our team is global. We may be based in Barbados, but we have a colleague based in Costa Rica. That's how we made this collaboration with the Climate Lead Group. You start small and you build and you continue to build. We have colleagues in Ethiopia. We have colleagues in Nigeria. I think also part for us is going to be working very closely with the LDC group. Now, normally we tell ourselves and we say, well, we only have one LDC in the region, Haiti, but we also need to remember that Haiti started before us when it came to issues of independence and building frameworks and systems. There are lessons to be learned from the Haiti scenario. And the fact remains is that
we may not want to admit this, but any of us could be Haiti at any moment if things fall apart badly enough. We need to collaborate. We need to integrate Haiti's realities and resilience as well, because they continue to persist despite very significant challenges. So we need to also learn from that. But I think also we need to work, and we are doing the work to work more closely with the Africa region. We have a Afreximbank in Barbados in the region now working on issues of trade. And if we are going to be addressing some of the issues that are flagged by Marcella and Jairo when it comes to access to systems, access to knowledge, access to capacity, we acknowledge that we will never have all of the capacity. We have a diaspora out there, but we also have partners in other parts of the world, people who are innovating at scale and capacity that we need and that we may never have, that we can leverage for our own responses. So I think part of it is really going to be doing the research to find out who's doing what, having the open communication, having the collaborations, building the networks, building the partnerships, and leveraging finance in innovative ways, not just the public versus private and even the blended, but also leveraging the scale of finance needed. If we alone as 15 can't do it, can we join with other bigger countries who can attract that finance? I think those are some of the things that we have to be very realistically looking at right now, particularly given our environment. Sophia, I apologize because I think I was a little passionate there and possibly a little fast. Muchísimas gracias, Lisa, por esa apasionada reflexión. Vamos a pasar entonces a la última sección de nuestro webinar del día de hoy, que es la sección de preguntas y respuestas. Tenemos en el chat una pregunta para Marcela, que nos la hace Natalia Víctor, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden los bancos multilaterales o las agencias multilaterales y otras instituciones financieras internacionales acelerar la implementación en la región? Gracias, Daniela, y gracias por la pregunta. Creo que son actores absolutamente... Empecé y No luego se escuchamos cerró. todavía. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón, decía que muchas gracias. Los que estamos en Me voy a español, pasar a español. Me había cambiado de canal. Que gracias, Daniela, por la pregunta. Te estaba diciendo y también por quien compartió la pregunta, porque creo que los bancos multilaterales y otros realmente tienen un papel muy importante que cumplir en la región. Yo creo que hay desafíos reales, pero hay varios elementos importantes. Uno, yo creo que esa relación país-banco es muy importante y acá es esencial cómo los programas país de los países y los bancos de desarrollo están integrando realmente las prioridades para la transición climática. Creo que si no están ahí, muchos de los recursos van a ser mucho menos programáticos y más reducidos que lo que deberían, y creo que ese es un elemento esencial y donde creo que es importantísimo que los países puedan tener el apoyo y la capacidad de poner sobre la mesa lo que requieren dentro de esos planes países que son el eje central para la cooperación con la banca de desarrollo. Y creo que sobre todo con el tema geopolítico actual también, en donde hay presiones reales también en temas de cambio climático a nivel internacional y cooperación, esa demanda país es la más esencial, porque iniciativas más globales creo que ahorita están un poco más en un punto más vulnerable, donde hay iniciativas globales generales de apoyo en temáticas. Creo que ahorita tenemos que ser estratégicos, entender el contexto actual y abordarlo por donde creo que existe la capacidad de que esos recursos realmente estén abonando a la agenda de país. Y ahí hay otro punto muy importante también para nosotros, y creo que es algo que siempre hemos tratado de trabajar, pero que hay que mejorar, y es esa agenda climática realmente integrada con los objetivos de desarrollo del país, como el avance en la mitigación y en la adaptación y la resiliencia contribuyen de manera fundamental a la prosperidad social, económica y objetivos de desarrollo. Creo que fortalece la capacidad de levantar esos fondos, y creo que va a ser un elemento esencial. En la región con varios países ahorita yendo a elecciones, va a ser, por ejemplo, un momento esencial que esas nuevas relaciones de los bancos que se
realizan con nuevos gobiernos que vienen ahí a la mesa, realmente traigan a colación elementos esenciales para que los países puedan avanzar con sus objetivos de desarrollo y cambio climático. Y yo creo que a nivel internacional sí tenemos todos una responsabilidad de seguir empujando y protegiendo y generando los espacios de debate más allá de la COP, del UNFCCC, de otros espacios, el G20, otros elementos, para que sigamos avanzando con la necesidad de una reforma global. Y yo creo que también Leisa mencionaba un trabajo muy sur-sur también, creo que ahí se van a generar otros elementos de cooperación importante a los cuales esos bancos puedan luego responder. Eso quizás ahora como mi reflexión, pero efectivamente actores muy importantes. Muchísimas gracias, Marcela. Tenemos una pregunta para Jairo, que dice así: en América Latina, ¿qué colaboraciones entre países, instituciones o sectores son consideradas más estratégicas para acelerar la transición energética y la movilidad sostenible? ¿De qué manera estas alianzas podrían fortalecer la influencia de la región de América Latina y el Caribe en estos temas a nivel mundial? Gracias, Dani. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Qué difícil pensar en cuáles son esas colaboraciones, porque creo que uno, pues a lo largo y ancho de la región hay similitudes y diferencias bien marcadas, y Lisa lo mencionaba incluso anteriormente. Pero en el sector energético, sin duda, la región podría dividirse en Centroamérica, que tiene pues un sistema energético bastante integrado. Hablamos del CIEPAC, ¿verdad? Donde hay intercambios energéticos bastante conocidos. Y luego podemos irnos hacia la zona andina, la zona del Cono Sur y los intercambios que existen energéticos entre Brasil y sus vecinos. Creo que los intercambios de conocimiento, más allá de flujos energéticos, son de bastante importancia para esta región. Creo que hay conocimiento específico que podemos aprovechar a lo largo y ancho de la región. Voy a dar el caso de Chile con los buses eléctricos. Sin duda, uno de los ejemplos a seguir a lo largo y ancho de la región, especialmente que Chile tiene la flota de buses, la mayor flota de buses electrificada del mundo, después de China, obviamente, lo cual pues marca un gran elemento transformador en el sector que uno de los sectores que mayor emisiones emite en la región, como un solo sector. Entonces, Chile tiene mucho que aportarle, creo que, a la región, y conozco de intercambios que han existido entre, por ejemplo, República Dominicana y Chile, así como Costa Rica y Chile, entre otros. Pauso ahí para no extenderme mucho. Muchas gracias, Jairo. Tenemos también una pregunta en el chat para Lisa. La hace Angélica Madrigal y dice, ¿cuál sería una acción inmediata que usted recomendaría para los gobiernos del Caribe después de la COP30? ¿Qué oportunidades se identifican para la región, para que la región llegue más fortalecida y mejor posicionada a la COP31 y la COP32? Thank you, Angelica, for the question. That's a tough one to think about one, but I think if I was going to suggest something, it would be leveraging some of the discussions we have had this morning. I think focusing on transport and infrastructure is a fundamental issue for the region in terms of mobility on a number of levels. We have countries that are single islands, and we have countries that are multiple islands, and we have countries that are 700 islands like the Bahamas. And if we could figure out and address issues of transport and mobility as well as infrastructure, which kind of drives also or the engines of our economies, I think that would make a fundamental difference to our overall adaptation strategy and how we also link that in to mitigation as well as unlink mitigation and adaptation. I think a critical thing for us is the fact that to us,
adaptation is mitigation and mitigation is adaptation. And I think we need to speak more strongly towards that reality. We're too small to be separating those two things. We are not talking about energy resilience just because we need to reduce CO2 emissions. We do want to do that, but we don't contribute enough to make that really a priority. We do that because it helps us to adapt in stronger, more fundamental ways in our economies. It makes us less vulnerable. It makes us more resilient on very structural areas. So I think improving our communication, our advocacy, our planning, our strategies around that would be key. Next piece for me is making sure that that has a human face. Don't mean to critique or negotiators are excellent and above par at all levels, but I think we need to be stronger on making the social human case on this element. We need to be leveraging the frameworks that exist that help us to bring gender equality, not just for women, but to bring it in for vulnerable people, for our persons with disabilities, for our elderly, for our children, for our homeless, for persons who are the working poor. All of those persons we're expecting to participate in climate change adaptation and in the efforts for which we're bringing funding in, but often they don't even have the power or the time to do that. And so if we're not thinking about how they're going to bring them in their efforts, we're going to bring in their time, we're going to bring in their innovation. We're not looking at them as people who have solutions necessarily, but often they might. We have no idea. But if we're not asking them, we may also be missing key parts of the solution and things that could make our transition much smoother, much more equal, much more efficient, and even in some cases cheaper. And so for me, those would be the two things that I would suggest we need to think about and to do much better on. I'm not saying that we're not doing it, but I think we need to be doing better. And I think lastly, we need to bring our framework to addressing climate change, not just to respond to the existing geopolitical challenges, but to recognize they are always there, they will always be there at some level. And we need to bring that political economy into our analysis, our thinking, and our response. Thank you. Muchísimas gracias, Lisa, por esta respuesta. Muchas gracias a todas y todos por estas reflexiones tan valiosas. La conversación de hoy nos deja mensajes muy claros sobre la importancia de la planificación de largo plazo, la necesidad de fortalecer la implementación y el valor de una mayor articulación regional para avanzar en la acción climática. Y en nombre también de Climate Lead Group y Sadie Consulting, quisiéramos agradecerles a nuestros panelistas del día de hoy, a Marcela, a Jairo y a Lisa, por su tiempo y aportes, y a todas las personas que se han conectado el día de hoy, que están atentas a este webinar. Estaremos compartiendo un breve resumen y los principales mensajes del webinar en los próximos días. Y les invitamos también a que nos sigan por nuestras redes sociales y por nuestras páginas web. Las vamos a colocar en el chat y estaremos entonces, seguiremos en contacto. Y muchísimas gracias para continuar esta conversación. De esta manera, bueno, cerramos el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y les deseamos un excelente resto del día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta Thank you luego. so much. Muchas Gracias. gracias. Muito obrigado a todos y todas.